Para esta evaluación, la sensación final que vamos a tener va a ser firme. Y esto va a ser debido al estiramiento del ligamento longitudinal posterior, al ligamento amarillo, a los ligamentos supraespinoso e interespinoso, a las fibras posteriores del núcleo pulposo de los discos intervertebrales y a las cápsulas de las articulaciones de las apófisis articulares. Bueno, aquí en este movimiento también vamos a poder medirlo a través de los inclinómetros dobles. Se van a necesitar pues de 2 inclinómetros, que va a ser nuestro material. Aquí lo primero que se tiene que hacer pues es localizar y marcar a la línea media del sacro y a C7. Y entonces se va a colocar el primer inclinómetro sobre el sacro y el otro sobre C7. Como también lo veíamos en la exposición pasada de nuestros compañeros, ambos inclinómetros deben de estar en 0 antes del movimiento. Y pues al final se va a anotar la información que den ambos y la diferencia va a ser el rango de movimiento final dorsal y lumbar. Aquí pueden ver como les decía, cómo va a ser el procedimiento, nuestra posición inicial y la posición final que va a ser en la flexión y el rango de movimiento que va a ir de 0 a 80 grados. Después, en esta evaluación también vamos a poder tener otro método, el cual se va a denominar dedos punta suelo o distancia dedo suelo. En este procedimiento, lo que vamos a realizar es que el paciente pues también requiere de estar en bipedestación como posición inicial y pues lo que va a realizar es que después se va a inclinar, va a realizar la flexión con la intención de llegar a tocar el suelo con la punta de los dedos, mientras mantiene las rodillas extendidas. Al final del rango de movimiento de la flexión se va a medir la distancia que se crea entre la punta del dedo medio o del dedo que va hacia el corazón y el suelo. Lo ideal es que no existe un rango de movimiento adecuado. Sin embargo, lo ideal sería que pues sí se pueda llegar a tocar el suelo. Y para esta evaluación no se necesita de una estabilización previa, como lo vamos a ver en el siguiente video. Adri, creo que no tiene audio. Donde dice compartir, Luis, dale opciones avanzadas de la función compartir. Ok. Y hay que buscar lo de audio. Espérame. O cuando entras te dice compartir audio de la computadora. Ok. Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice la flexión. ¿Ya se escucha? Intentando que los dedos de sus manos toquen el suelo y que sus rodillas... Ay, otra vez ya no se escucha, Luis. No sé qué le moviste. Ah, si silencias tu micrófono, creo que se deja de escuchar. A ver, ¿no lo silencies? La distancia que se crea del dedo medio de la mano al suelo. En esta prueba es posible ver la intervención de la flexión de la cadera y de la columna. Y no es necesario obtener una estabilización previa. Prueba a distancia de dedo suelo. Durante esta prueba le pedimos a nuestro paciente que esté en bipedestación y nosotros como fisioterapeutas nos colocamos anterior a ellos. Le vamos a pedir a nuestro paciente que realice la flexión
intentando que los dedos de sus manos toquen el suelo y que sus rodillas deben de estar bien extendidas. Cuando llega el movimiento máximo, con nuestra cinta métrica, vamos a medir en centímetros la distancia que se crea del dedo medio de la mano al suelo. En esta prueba es posible ver la intervención de la flexión de la cadera y de la columna, y no es necesario obtener una estabilización previa. ¿Tienen alguna duda con respecto a esa técnica? No. Ok, entonces, bueno, continuando con las mediciones, vamos a tener ahora a la porción dorsal. Los músculos que van a intervenir o que van a hacer posible esta flexión dorsal, va a ser el recto del abdomen, el oblicuo mayor y el oblicuo menor. El primer método de evaluación que vamos a ver es denominado test de Ott y se realiza con cinta métrica. Vamos a necesitar como materiales tener a la mano nuestra cinta métrica, nuestra hoja de evaluación donde iremos registrando los rangos de movimiento que se den y pues un marcador para poder localizar a través de la palpación a nuestros puntos anatómicos de referencia. En este método, nuestro paciente también se ubica en bipedestación y el fisioterapeuta se va a colocar posterior a él. Para esta prueba también es necesario estabilizar la pelvis antes de realizarla. Y bueno, el método a seguir pues es localizar primeramente a la apófisis espinosa C7 y después de localizarla vamos a marcar desde ese punto de referencia 30 centímetros hacia caudal o hacia abajo, siguiendo a nuestra columna vertebral. Con nuestra cinta métrica lo marcamos y dejamos en esta posición, o bueno, registramos la distancia que se crea entre ambos puntos. Y después se le va a pedir al paciente que realice la flexión. Y nuevamente vamos a medir cuál es la distancia que ahora se crea entre C7 y pues hasta el punto en el que se llegó en el momento de la flexión, como lo vamos a ver en el siguiente video. Signo de Ott en la flexión. Para esta técnica le pedimos a nuestro paciente que esté en bipedestación y el fisioterapeuta se coloca posterior a él. Lo primero que vamos a hacer es localizar a C7. Y vamos a marcar desde este punto hacia caudal 30 centímetros siguiendo a la columna vertebral. Teniendo ambos puntos de referencia, le pedimos a nuestro paciente que realice una inclinación anterior y se mide la distancia entre ambos puntos, de C7 hacia los 30 centímetros. Y esta distancia deberá de aumentar de entre 2 a 4 centímetros. Ok, igual de esta manera, como lo mencioné en el video, el rango de movimiento adecuado es que nuestra distancia inicial que se tenía se debe de aumentar de entre 2 a 4 centímetros aproximadamente. El siguiente método de evaluación también, perdón, ya no les pregunté si tenían alguna duda. No, todo bien. No. Ok, bueno, el siguiente método va a ser con inclinómetro nuevamente, también va a ser con inclinómetro doble, necesitamos a dos, uno cefálico y uno caudal. Nuevamente, pues vamos a tener que localizar aquí a nuestros puntos de referencia. Se va a localizar en este caso a la línea media a nivel del sacro medio y a la apófisis espinosa de 12. Vamos a poner nuestro primer inclinómetro sobre D12 y el segundo va a estar sobre el sacro. Nuevamente, ambos tienen que estar en 0 grados para que se pueda realizar de manera correcta nuestra medición y nuestras rodillas deben de estar completamente estiradas o en extensión.
y se van a restar los resultados que se den del sacro a los que se dieron de D12. En el video vamos a poder observar cómo se realiza la técnica. Está en inglés, pero bueno, básicamente es lo que les acabo de explicar. To measure thoracolumbar flexion with inclinometers, position the patient standing. Screen for difficulty with active range of motion by asking the patient to bend forward. Determine the end feel by applying overpressure while stabilizing the pelvis. Record the end feel. It is typically firm for this motion. With the thoracic and lumbar spines positioned neutral, place one inclinometer over the spinous process of S1. Place the other inclinometer over the spinous process of C7. Adjust both inclinometer dials to 0. With the spine at end range, record the measurements on both inclinometers. The mathematical difference between the two is the range of motion measurement. In this example, the measurement is 60 degrees of flexion. Use different landmarks to isolate one region of the spine. Use the spinous processes of L1 and C7 to measure thoracic spine motion. Subtract this number from overall motion to calculate lumbar spine motion. Algo que me faltó por mencionar también es que de igual manera para este método se necesita de una estabilización previa antes de realizarlo. Y para terminar con la porción lumbar, vamos a ir hacia la flexión de esta porción. Y los músculos que van a intervenir va a ser el transverso del abdomen, el psoas mayor y el psoas menor. La primera técnica que vamos a tener va a ser el test de Schober. Este también se va a medir con cinta métrica y de igual manera necesitamos como materiales pues tener a la mano nuestra cinta métrica, nuestra hoja de registro y los marcadores con los que vamos a poder localizar a los puntos óseos de referencia. Lo primero que vamos a hacer de igual manera es que el paciente necesita estar en bipedestación y el fisioterapeuta se coloca posterior a él. Para esta prueba también es necesario estabilizar la pelvis antes de iniciar con la prueba. Vamos a proceder a localizar a S1 mediante la palpación. Se marca y después de tener este punto de referencia, vamos a marcar con nuestra cinta métrica 10 centímetros en sentido craneal o hacia arriba, siguiendo a nuestra columna vertebral. También se marca ese punto y le vamos a pedir a nuestro paciente después de ello que realice el movimiento de la flexión. Y entonces, teniendo al paciente en la flexión, vamos a medir nuevamente la distancia que se crea desde S1 hasta pues donde llegó el paciente en el momento de la flexión, como también lo vamos a observar en el siguiente video. En el video también nuevamente falta la estabilización por parte del fisioterapeuta, o bueno, por parte de servidora, no realicé la estabilización, pero es importante mencionar que se tiene que realizar. Signo de Schober. Durante esta técnica, la posición inicial del paciente será en bipedestación y el fisioterapeuta estará posterior al paciente. Lo primero que tenemos que hacer es localizar a la vértebra sacra número 1 y marcamos este punto de referencia. Después, con nuestra cinta métrica, marcamos hacia craneal 10 centímetros en dirección
a la columna vertebral. De igual manera, marcamos nuestro punto de referencia y teniendo ambos puntos, le pedimos a nuestro paciente que realice la flexión hacia anterior. Hacemos nuestra medición entre la distancia que se crea de ambos puntos, teniendo que la medida ideal deben de ser aumentar 5 centímetros. ¿Tienen alguna duda? Sí, es que en el video dices 10 centímetros, pero aquí en la diapo dice 30, entonces solo quiero saber si son 30 o si son 10 como en el video. Sí, no, son 10 centímetros. Gracias. Sí, se pasó ahí, perdón. Cuando suban el video lo corrigen, ¿sale? Bueno, cuando suban la diapositiva corrijan. Sí, profesora, según yo ya lo había yo puesto, pero yo creo que sí, se cambió. No se guardaron los cambios. Uh-huh. Pero sí, son 10 centímetros. Y bueno, siguiendo, la sensación final que vamos a obtener durante este movimiento va a ser firme, y aquí se va a dar debido al ligamento amarillo, a las fibras posteriores del anillo fibroso, a las cápsulas articulares cigoapofisiarias, a la fascia dorsolumbar, al ligamento iliolumbar y a los músculos transverso espinoso, cuadrado de los lomos, el iliocostal y el dorsal largo. El siguiente método que tenemos es con inclinómetro doble. Nuevamente, se realiza la misma metodología que en el pasado. Aquí tenemos también a nuestros puntos óseos de referencia como la línea media del sacro medio y a la apófisis espinosa de D12. Para esta prueba también nuevamente se necesita de una estabilización antes de realizar la prueba. Y vamos a tener que el primer inclinómetro se va a situar sobre D12 y el segundo va a estar sobre el sacro. Como tercer punto es que nuevamente ambos inclinómetros deben de estar en 0 para poder realizar la medición. Y el rango de movimiento final va a ser de lo que se reste el resultado que salió en el inclinómetro del sacro a el del inclinómetro que salió en D12. Aquí podemos ver cómo es la posición inicial, como les mencionaba, que el paciente está en bipedestación, se localizan nuestros puntos de referencia y se coloca el inclinómetro en 0 grados. Y después pues realiza el paciente la flexión y pues nada más sería cuestión de registrar los resultados para realizar nuestra resta y tener el rango de movimiento final. Después, pasando ahora a las mediciones de la extensión. Vamos a evaluar también primero a la columna dorsal y lumbar en conjunto. De igual manera, es primordial entender qué es la extensión. Este movimiento va a ser el movimiento de retorno desde la flexión toracolumbar completa. Y más allá de los 0 grados de la posición inicial, se va a considerar como una hiperextensión. Este movimiento vamos a tener que se crea en el plano sagital alrededor de un eje coronal. El primer, para esta evaluación vamos a presentar también nuevamente sustituciones y estabilizaciones. En las sustituciones, nuevamente, como les comentaba el día de ayer, pues son aquellos movimientos que el paciente realiza para poder generar un mayor rango de movimiento o evitar el dolor. En este caso, el paciente lo que puede llegar a realizar es que va a doblar las rodillas o doblar el tronco, como se va a ver en el video. Para la sustitución del movimiento en la extensión, el paciente puede intentar girar el tronco o doblar lateralmente el tronco durante la prueba para obtener mayor movimiento o evitar el dolor. Otro de los movimientos que podemos observar y que se va a ver en el video de estabilización es que nuevamente se va a incluir la inclinación pélvica. Vamos a tener que se puede ir hacia anterior.
Entonces, en este caso, la estabilización también es importante para que no influya en la medición de nuestros movimientos. La estabilización, pues como lo dice acá, la pelvis tiene que estar estabilizada para evitar la inclinación anterior, como se los comenté. Y pues lo vamos a realizar a través de que nosotros como fisioterapeutas estemos posterior al paciente y el paciente esté en bipedestación. Le vamos a pedir después que el paciente lleve primero estabilizamos a la pelvis, después le pedimos al paciente que lleve sus manos hacia sus glúteos, y entonces después de ello el paciente realiza la extensión. Al tener este movimiento, para que el fisioterapeuta lo pueda sentir de mejor manera, podemos colocar nuestras manos en el sacro y en el abdomen. Y de esta manera podemos también estabilizar al movimiento. Como les mencioné, en el video se va a ver cómo la paciente realiza una inclinación hacia anterior. Para la estabilización del movimiento de la extensión, vamos a neutralizar la pelvis del paciente. Después le pedimos que lleve sus manos a la cara posterior del hueso ilíaco y le pedimos que realice el movimiento de extensión. Para que el fisioterapeuta pueda sentir de mejor manera el movimiento, puede colocar su mano en el abdomen del paciente. Ok, y bueno, continuando con los métodos, vamos a tener el primero, que va a ser con nuestra cinta métrica. Aquí lo que tenemos que realizar pues es nuestra posición inicial, siempre va a ser la misma, que el paciente esté en bipedestación, con los brazos a los lados, las rodillas extendidas. Nuestras referencias óseas van a ser las apófisis espinosas de C7 y de S1. Y pues vamos a tener como una posición final, la extensión máxima, que vamos a ver en el siguiente video. La posición final durante la medición de la extensión va a ser que nuestra columna toracolumbar se va a extender al máximo. El procedimiento a realizar con nuestra cinta métrica va a ser localizar primeramente a las apófisis espinosas de C7 y S1. Se estabiliza la pelvis para evitar la inclinación. Vamos a alinear nuestra cinta métrica entre ambos puntos y se va a registrar la medida que se da de C7 hacia S1. Se va a mantener de esta manera la cinta métrica, pidiéndole al paciente que realice el movimiento de la extensión, y se va a registrar la medida final. La diferencia entre la primera medida, que es cuando el paciente está en bipedestación, y la medida final, que es cuando ya realiza la extensión, va a ser la medida final del rango de movimiento. El siguiente video igual me gustaría que lo observaran bien, para que pudieran ver si es que hay algo que me haya faltado realizar y qué es lo que realiza la paciente en el movimiento. Evaluación mediante la cinta métrica para la extensión. Para esta evaluación le vamos a pedir a nuestro paciente que esté en una posición erecta, con las rodillas extendidas y sus brazos hacia los lados. Lo primero que vamos a realizar va a ser que mediante la palpación vamos a encontrar al proceso espinoso de C7. Okay. Se marca. Después localizamos a S1. Y teniendo estos puntos de referencia anatómicos, con nuestra cinta métrica vamos a medir la diferencia que se crea entre ambos. Registramos esa diferencia en centímetros y, manteniendo la misma posición de la cinta métrica, le pedimos a nuestro paciente que realice la extensión. Volvemos a medir en centímetros con la cinta métrica. Ahora, ¿cuál es la distancia?
Ok, ahora sí, alguien que me quiera decir qué fue lo que faltó y qué realiza la paciente en este movimiento. ¿Ya? Podría ser que no, que tampoco se estabilizó la pelvis y se estaba haciendo muy para adelante. Sí, efectivamente también podemos ver eso, que yo no realicé la estabilización y entonces como no está la estabilización en el movimiento, la paciente pues realiza una inclinación de la pelvis. Y al momento pues de registrar las medidas, en este caso la profesora nos preguntaba que si había dado realmente el rango y bueno, cuando lo medí sí me dio el rango, pero variaba por muy mínimo. En este caso, nuestro rango adecuado nos menciona que es de 2 pulgadas, que convertido a centímetro pues serían 5.08 centímetros. La sensación final en este movimiento va a ser firme y esto se va a deber al estiramiento de las cápsulas articulares iguapofisiarias, las fibras anteriores del anillo fibroso, el ligamento longitudinal anterior, los rectos del abdomen y los oblicuos interno y externo. Y también podemos encontrar que se puede llegar a sentir que sea dura o que se dé como dura debido al contacto que se da entre las apófisis espinosas y las carillas articulares cigoapofisiarias. Después pasamos a las mediciones de la extensión, pero ahora solo en la porción dorsal. Los músculos que van a realizar la extensión dorsal van a ser el iliocostal, el longísimo torácico, el cuadrado lumbar y el espinoso torácico. El primer método de evaluación que vamos a tener es el test de Ott, que también se realiza con nuestra cinta métrica. Para esta prueba, nuevamente necesitamos tener a la mano nuestra cinta métrica, la hoja de evaluación y un marcador. Lo primero que se realiza va a ser localizar y marcar al proceso espinoso de C7 mediante la palpación. Después vamos a marcar desde C7 con nuestra cinta métrica 30 centímetros hacia caudal. Y teniendo esto, vamos a registrar, se le pide al paciente que realice nuestra extensión para finalmente medir la distancia que se crea nuevamente entre ambos puntos. El rango de movimiento final o adecuado que se debe de tener es que va a disminuir de entre 1 a 2 centímetros aproximadamente la medida inicial. Signo de Ott durante la extensión. Para esto le vamos a pedir a nuestro paciente que esté en bipedestación con las rodillas completamente extendidas. Vamos a localizar a C7 y a partir de este punto medimos con nuestra cinta métrica 30 centímetros hacia caudal, siguiendo la columna vertebral. Teniendo ambos puntos de referencia, se le pide a nuestro paciente que realice la extensión y medimos la distancia que se crea desde C7 hasta los 30 centímetros, en donde la distancia deberá de disminuir de entre 1 a 2 centímetros aproximadamente para considerarse una medida ideal. Y bueno, aquí nuevamente pueden observar también la influencia que se da de las sustituciones que la paciente realiza. ¿Tienen alguna duda con respecto a este método? No. Ok. Continuando, la última medición de la extensión va a ser en la porción lumbar. Nuevamente, los músculos que van a ayudar a la extensión lumbar van a ser el iliocostal, el longísimo torácico, cuadrado lumbar y espinoso torácico.
Vamos a tener aquí al método de medición denominado test de Schober, que es con cinta métrica también. Va a realizarse el mismo procedimiento que realizamos en la flexión, solo que en este momento cambia el movimiento, que sería la extensión. Entonces, pues como les expliqué en la flexión, tenemos que localizar primero a S1 y después de marcar a S1 con la cinta métrica marcamos 10 centímetros en sentido craneal o hacia arriba, siguiendo la columna vertebral. Después le pedimos al paciente que realice el movimiento de la extensión y se va a medir la distancia que se va a dar entre ambos puntos. El rango de movimiento sugerido es que va a tener que disminuir nuestra medida inicial de entre 1 a 2 centímetros. En esta prueba también se debe de estabilizar la pelvis y nuevamente en el video vamos a poder observar cómo se da la influencia de esta parte, de las sustituciones y de la estabilización. Prueba de Schober para la extensión. De igual manera le pedimos a nuestro paciente que para la posición inicial esté en pedestación y el fisioterapeuta está posterior a él. Vamos a localizar nuestra vértebra sacra 1, la marcamos y con nuestra cinta métrica medimos 10 centímetros hacia craneal en línea con la columna vertebral. Teniendo estos puntos de referencia, se le pide al paciente que realice la extensión y se va a volver a medir la distancia que se crea entre ambos puntos, teniendo que lo ideal es que se acorte entre 1 a 2 centímetros. ¿Tienen alguna duda? No. Ok. Bien, ahora pasaremos a la medición de la flexión lateral dorsal y lumbar. Las flexiones laterales se producen en un plano frontal en un eje antero-posterior y su rango de movimiento con la medición de goniómetro va a ser de 0 a 35 grados. Los músculos que participan en la flexión lateral vamos a tener a los primer grupo, que van a ser los erectores de la columna, que es el espinoso cervical y el espinoso torácico. También vamos a tener al longísimo de la cabeza, al longísimo cervical y al longísimo torácico. Después vamos a tener al grupo de los iliocostales, que va a ser el iliocostal lumbar, el iliocostal torácico y el iliocostal cervical. También vamos a tener al cuadrado lumbar, al oblicuo interno y al oblicuo externo. Para realizar los siguientes procedimientos de valoración, vamos a tener una posición inicial para la prueba, que va a ser colocar al paciente de pie con la columna cervical, dorsal y lumbar en posición 0, y se va a estabilizar la pelvis para evitar la inclinación lateral, una de las instituciones que puede hacer el paciente. El movimiento va a hacer que el paciente mantenga los brazos en una posición relajada a ambos lados del cuerpo y con las rodillas extendidas mientras realiza la flexión lateral. Una de las sustituciones que vamos a tener que el paciente va a realizar es que trate de flexionar y extenderse o girar el tronco durante la prueba. También puede levantar la pierna opuesta del suelo para ganar más rango de movimiento, como se puede apreciar en la imagen que tenemos a su derecha. En cuanto a la sensación final de la flexión lateral, vamos a tener dos, que va a ser firme y dura. En la firme va a ser debido al estiramiento de las fibras contralaterales del anillo fibroso, las cápsulas auriculares y apofisiarias, los ligamentos intertransversos y la fascia dorsolumbar. También va a ser por los músculos abdominales oblicuo interno y externo, el dorsal largo, el iliocostal lumbar y dorsal, el cuadrado de los lomos y el transverso espinoso y el serrato posterior inferior. En cuanto a la sensación dura, va a ser debido al impacto de las carillas articulares homolaterales, a las restricciones impuestas por las costillas y a las uniones costales en la columna dorsal superior.
Primero, para la prueba de flexión lateral vamos a tener a la prueba de Short. Su posición va a ser que se evaluará al paciente de pie con las manos detrás de la nuca. Nuestros puntos de referencia va a ser la cresta lateral correspondiente del lado que vamos a medir y se va a marcar un punto de 20 centímetros por arriba de este. Chicos, está por por terminarse la sesión, nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Sí, profesora. Sí, profe. Si quieren lo dejamos acá para que el video no se quede a la mitad, esperen a que lo saque el sistema y luego vuelven a entrar. Ok, profesora.